Nos preguntamos entonces si el hecho de que concibamos el mundo en términos de conciencia implica que desaparezca nuestro concepto de ciencia tal como lo concebimos actualmente. La respuesta definitiva es que no. Cuando hablamos de el sacrosanto sagrario de la ciencia, el método científico, nos podemos encontrar con que necesitamos primero una experiencia, un resultado. Segundo, un método a través del cual podamos llegar a ese resultado. Y en tercer lugar, el que muchos observadores utilizando el mismo método puedan obtener el mismo resultado. En ese sentido, más allá de las ciencias de la naturaleza, las ciencias duras, regidas por las leyes de la energía y de la materia, nosotros nos encontramos también las ciencias humanas, que tienen muchísimo más variables, que estudian factores subjetivos, obviamente ligados a un sujeto, su lenguaje y su cultura. Pero más allá también nos podemos encontrar las emergentes ciencias espirituales. Cuando nosotros, por ejemplo, miramos la meditación y las investigaciones que se hacen sobre la meditación, y los métodos de alineación para ganar transparencia, coherencia, la alineación entre lo que es la partícula del cuerpo y lo que podríamos llamar el espíritu. Y encontramos que siguiendo el mismo tipo de métodos se obtienen respuestas de relajación con un efecto sobre la energía, sobre la fisiología, sobre la longevidad, sobre el pronóstico de muchas de nuestras enfermedades. En este caso estamos hablando de una genuina ciencia espiritual, una ciencia emergente. Cuando hablamos de epidemiología de la religión, por ejemplo, y vemos cómo nuestro sistema de creencias está determinando la calidad de nuestra vida, no solo la calidad de nuestra vida, sino la calidad de nuestra muerte y el pronóstico de las enfermedades graves, pues también estamos hablando de una genuina ciencia espiritual. De tal manera que no somos menos científicos porque somos más espirituales, no somos menos científicos porque somos más humanos. Nuestra ciencia necesita espiritualidad, necesita humanidad. No solo la ciencia puede referirse a las causas, sino que es necesario que nuestra ciencia se ocupe también de problemas como el del sentido, como el de los propósitos. Saber que las enfermedades tienen causas, pero todo en la evolución también tiene un sentido o tiene un propósito. Saber que todos tenemos un pasado, es cierto, y podemos estudiar en el pasado las causas de lo que llega a nuestro presente, pero conocer también que tenemos todos un futuro y ese futuro puede hacerse presente en nosotros en términos de las ciencias. De hecho, muchas de nuestras enfermedades vienen de problemas anticipatorios, de temores del futuro, es decir, que vivimos en presente lo que aún no ha venido y la manera no ha llegado, y la manera como nosotros vivimos ese futuro está incidiendo en nuestro presente y en la calidad de nuestra vida. ¿Cómo conciliamos entonces los tiempos, el de las causas y el de los propósitos? ¿Cómo nos conectamos a un tiempo interior, el tiempo de la sincronicidad, del gran tiempo, el tiempo del presente y de la presencia? He ahí un interrogante maravilloso que podemos reconocer por su impacto en el seno del cuerpo. Cuando no hacemos nada y estamos en silencio, aparentemente en ese estado de quietud aumenta el consumo de oxígeno en el lóbulo frontal, que es nuestra más reciente adquisición evolutiva. Quiere decir que cuando no hacemos nada, posiblemente desde el punto de vista humano estamos más activos, que la ciencia del vacío es la ciencia de la plenitud, la ciencia de la conexión con el campo cuántico o la ciencia de la conexión con el universo. Y en cierta forma, que cuando nos enfermamos nos desconectamos del presente, de la presencia, del vacío, del gran tiempo, nos desconectamos de ese universo cuántico del que en cada segundo estamos emergiendo. Henos aquí entonces frente a una gran disyuntiva, o seguimos separando el mundo entre el polo de los idealistas por un lado y el polo de los materialistas por otro lado,
seguimos separando el mundo entre aquel que pertenece a la cosmovisión de las religiones y aquello que es pura ciencia, o podemos integrar como un arte ese mundo de aparentes opuestos para revelar la complementariedad entre la ciencia, la religión, la filosofía, y poder generar un mundo lleno de sentido, lleno de propósito, donde toda esa aparente diversidad realmente es una revelación de la belleza de la unidad. Podemos partir de esa concepción unitaria de la conciencia y comprender la infinita variedad de las cosas, o podemos partir de la infinita variedad de los seres y las cosas y regresar a través del hilo conductor de la conciencia a la unidad. Digamos que ese es el propósito, pero no es un propósito metafísico o filosófico, porque si lo asumiéramos de esa manera, eso tendría consecuencias enormemente prácticas en nuestra manera de abordar la salud, el dolor, la enfermedad, la vida, la muerte, y de eso se trata la sintergética, ¿no? Si cambiamos nuestra visión del mundo y nuestra visión del hombre, obviamente hemos de cambiar nuestra manera de relacionarnos con todas estas cosas, como la vida, la muerte, el dolor, la enfermedad, de relacionarnos con nosotros y con los otros. Así que tenemos aquí un desafío crucial, y ese desafío es el de un cambio de conciencia. Cuando cambiamos nuestra conciencia, cambiamos nuestra imagen del mundo, cambiamos nuestra imagen de nosotros y de los otros, automáticamente estamos cambiando el mundo. Eso implica una postura del observador que sea multidimensional, una postura en la que nos salgamos del mundo de la materia o del materialismo o del mundo del idealismo y encontremos una conjunción entre la información, la energía, la materia y la conciencia. Bueno, esa es la propuesta básica de la sintergética, y más adelante veremos cómo esto se puede ir traduciendo desde el punto de vista práctico en un cambio de dimensión del ser humano que decimos curar y que decimos ser, en un cambio de visión y de dimensión de lo que es nuestro mismo cuerpo físico, y obviamente en un cambio en nuestros modos de relacionarnos con ese cuerpo.